Vamos a calcular ahora el límite de una función siguiendo la definición, lo cual pues es un poco complicado, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a suponer una función de tres variables reales, esta que tenéis aquí indicada. La función que asigna a cada vector de tres componentes, de x1, x2 y x3, el producto de las tres componentes. Lo que queremos demostrar es que el límite de esa función, cuando x se aproxime al punto 0, 0, 0, es 0. Si sustituís 0, 0, 0 en los números de la función, pues veréis que si x1 es 0, x2 es 0 y x3 es 0, el valor de esa función en el 0, 0, 0 es 0. Pero esto no es lo que queremos demostrar. No queremos demostrar, que ya estaría demostrado, que el valor de la función en el 0, 0, 0 es el 0. Lo que queremos demostrar es que cuando nos aproximamos al 0, 0, 0, cuando las variables independientes se aproximan al 0, 0, 0, los valores de la función se aproximan al 0. Es decir, lo que vamos a hacer siguiendo la definición es comprobar que para cualquier epsilon que imaginemos, siempre podemos encontrar un delta relacionado con ese epsilon, tal que todos los valores que están en el entorno del 0, 0, 0, que están a una distancia inferior a delta del punto 0, 0, 0, todo ese entorno alrededor del 0, 0, 0, a una distancia inferior a delta, es tal que las imágenes de todos esos valores van a estar más cerca del 0, van a estar a una distancia del 0 inferior al epsilon, para cualquier epsilon que elijamos. Bueno, como acabamos de decir, lo que queremos hacer es calcular el límite de la función cuando x1, x2, x3 tiende a 0, 0, 0 y comprobar que dicho límite es el 0. Lo que tenemos que comprobar es que para cualquier epsilon positivo que elijamos podemos encontrar otro delta relacionado con ese epsilon, tal que la distancia para todos los x1, x2, x3 que están a una distancia del punto 0, 0 inferior a delta, es decir, todos los x1, x2, x3 que estén en un entorno tan pequeño como hemos elegido, como ese delta que está vinculado al epsilon, para cualquier epsilon que elijamos podemos encontrar un entorno tal que todos los puntos dentro de ese entorno son tales que sus imágenes están a una distancia del 0 inferior a ese epsilon. Es decir, podemos elegir cualquier valor tan cercano al 0 como elijamos, ¿no? Pues 0,00001. Bueno, 0,000001, si 0,00001 fuera el epsilon que hemos elegido, lo que estaríamos buscando es, tendremos que encontrar un entorno alrededor del x1, x2, x3, un entorno alrededor del punto 0, 0, 0, tal que todas las imágenes de los puntos en ese entorno van a estar a una distancia del 0 inferior a 0,000001. Bueno, eso es lo que tenemos que obtener. Para obtenerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir como delta, como ese entorno, como la distancia que nos marca ese entorno alrededor del 0, 0, 0, va a ser la raíz cúbica de epsilon. Es decir, para cualquier epsilon que podamos imaginar, vamos a buscar puntos, vamos a buscar que las imágenes estén tan cerca como queramos, como ese epsilon que marcamos, pues vamos a buscar puntos del entorno y el entorno va a estar a una distancia que va a ser, ese entorno va a estar a una distancia raíz cúbica de ese epsilon. Para cualquier epsilon vamos a elegir un delta que sea su raíz cúbica. Por tanto, como acabamos de decir, vamos a estar eligiendo entornos alrededor del 0, 0, 0, es decir, puntos x1, x2, x3 que están a una distancia medida por la norma infinito inferior a raíz cúbica de epsilon del punto 0, 0, 0. Es decir, lo que vamos a hacer es buscar un entorno de puntos x1, x2, x3 que estén a una distancia del 0, 0, 0 inferior al raíz cúbica de epsilon. Para esos puntos que están a una distancia inferior a la raíz cúbica de epsilon, lo que tenemos es que la norma infinito de la diferencia entre esos puntos y 0, 0, 0, es decir, la distancia entre cualquiera de esos puntos y el 0, 0, 0 medidos mediante la norma infinito, pues será la norma infinito de x1 menos 0, x2 menos, x1, x2, x3 menos 0, 0, 0, x1 menos 0, x2 menos 0, x3 menos 0, que es x1, x2, x3. Es decir, tendremos que tomar la norma infinito de esos puntos x1, x2, x3. La norma infinito es el máximo valor absoluto de una de las componentes, es decir, esa distancia, esa medida de distancia, será el máximo del valor absoluto de x1, x2 y x3. Y lo que hemos que tendrá que ser menor que delta, porque esta
Esto es la distancia de todos esos puntos del entorno al 0, 0, 0, y lo que vamos a hacer es que esa distancia sea inferior a delta. Vamos a coger un entorno, puntos que están a una distancia como máximo de delta, es decir, todos esos puntos van a estar más cerca que delta, más cerca que raíz cúbica de epsilon. Bueno, si el máximo de x1, x2, x3 en valor absoluto es inferior a delta, eso quiere decir que las tres componentes deben ser inferior a delta, es decir, los puntos que están dentro de ese entorno, el máximo valor absoluto de una de sus componentes va a ser inferior a delta. Eso quiere decir que para todos esos puntos que están dentro de ese entorno, las tres componentes tienen que ser menores que la raíz cúbica de epsilon. Bueno, lo que vamos a mirar ahora es si todos esos puntos, tales que cualquiera de sus componentes está a una distancia inferior a raíz cúbica de epsilon del 0, 0, 0, ¿cuánto vale su imagen? ¿Cuánto vale la imagen de esos puntos? Y lo que vamos a ver es si la imagen de esos puntos está más cerca del 0 que epsilon. Bueno, la imagen de esos puntos será f de x1, x2, x3. La distancia de la imagen de esos puntos al 0 pues será la imagen de esos puntos menos 0, para ver si ese 0 es el límite. El valor absoluto entre la imagen y el 0 es lo que queremos ver cuánto vale. La imagen de esos puntos va a valer x1, x2, x3. La distancia de la imagen al 0 será x1 por x2 por x3 menos 0. x1 por x2 por x3 menos 0 es lo mismo que x1 por x2 por x3. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Cuánto va a valer esa distancia? Pues el valor absoluto de x1 por x2 por x3. El valor absoluto de x1 por x2 por x3 siempre va a ser igual al producto de los valores absolutos de cada una de las componentes. Eso quiere decir que la imagen de cualquier punto x1, x2, x3 está a una distancia del 0 igual al valor absoluto de x1 por x2 por x3. Por ejemplo, imaginad que x1, x2, x3 fuera el 1, 3, 2. Bueno, pues como está la imagen del 1, 3, 2 es 1 por 3 por 2, que es 6, lo que estamos diciendo es que esa imagen del 1, 3, 2 estaría a 6 menos 0, a una distancia 6 del 0, que sería la misma distancia que valor absoluto de 1 por valor absoluto de 2 por valor absoluto de 3. De igual modo, si fuera el 1, 2 menos 3, estaría a una distancia de 1 por 2, la imagen del 1, 2 menos 3 sería 1 por 2 por menos 3, que es menos 6. El menos 6 está a una distancia 6 del 0. Esa distancia, por tanto, es igual a la distancia de 1 por 2 por el valor absoluto de menos 3, que es 6. Bueno, esos puntos están a una distancia del 0, que es el producto de del valor absoluto de sus componentes. Hemos dicho que cada una de esas componentes, como esos puntos están en un entorno que está más cerca están en un entorno a distancia como máximo raíz cúbica de epsilon, cada una de esas componentes está más cerca que raíz cúbica de epsilon el valor de cada una de esas componentes es menor que raíz cúbica de epsilon. Por tanto, el producto de esas tres componentes será inferior al producto de delta, 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 ya que cada una de esas componentes es inferior al delta, que es raíz cúbica de epsilon, inferior a delta al cubo, inferior a la raíz cúbica de epsilon elevado al cubo, inferior a epsilon. Lo que acabamos de demostrar es que las imágenes de cualquiera de esos puntos están a una distancia inferior a epsilon. Las imágenes para todos los puntos x1, x2, x3 que están lo suficientemente cerca del punto 0, 0, 0, que están a una distancia inferior a raíz cúbica de epsilon del punto 0, 0, 0, están a una distancia inferior a epsilon. Para cualquier epsilon que podamos elegir, para cualquier valor tan cerca del 0 como queramos elegir, podemos encontrar un entorno alrededor del punto 0, 0, 0, tal que todas las imágenes de los puntos en ese entorno están a una distancia inferior al epsilon que hemos elegido del 0. Y por tanto, esto significa, siguiendo la definición, que el 0 es el límite de esta función cuando las variables independientes se aproximan al punto 0, 0, 0.